Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos en esta mañana a nuestro devocional del día de hoy, viernes, correspondiente a las 7 de la mañana. Vamos a empezar, hermanos, poniendo este servicio en las manos del Señor, por lo que pedimos que inclinemos nuestros rostros, ¿verdad? Para hacer una pequeña oración y entregar este tiempo al Señor. Padre, en esta mañana te damos las gracias, Señor Jesús, por tenernos aquí reunidos, Padre. Pedimos y clamamos a ti, Padre, por el hermano Omar, Padre Celestial, para que seas tú, Padre, dándole entendimiento, el discernimiento, Padre, para podernos impartir la palabra que hoy nos trae, Señor Jesús. A nosotros darnos oídos, Padre, atentos, Padre Celestial, para que toda esta palabra, Padre Eterno, la atesoremos en nuestro corazón, Padre, y que podamos, Padre Celestial, ponerla en práctica en nuestras vidas. Todo esto te lo clamamos en tu nombre, Señor Jesús, pues tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, antes de entrar en materia, vamos a leer en Gálatas 5, el versículo 22 y 23, que nos dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Vamos a escuchar ahora, hermanos, los himnos, ¿verdad? De acuerdo a nuestro himnario, celebremos su gloria. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre la Dios mío, te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios de tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti yacido, quien eres y serás. Gloria a Dios, hermanos. Ahora vamos a escuchar la palabra que nos trae nuestro hermano Omar Sánchez con el tema del día de hoy, que es cómo obedecer la voz de Dios, con el texto clave Juan 16, versículos del 7 al 11.
Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí nuevamente un viernes, ¿verdad? Dándole gracias al Señor. Vamos a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Gracias, Padre, porque nuevamente, Padre, nos da la oportunidad de un nuevo día, Señor, con tu misericordia, Padre, que es cada mañana es nueva, Padre, para cada uno de nosotros, Padre. Bendice este tiempo, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y permite que este mensaje que tú nos mandas, Padre, aplique a nuestra vida, Señor, y podamos llevarlo a la práctica, Dios. Bendito Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como decía el hermano Víctor, el tema de hoy es cómo obedecer a la voz de Dios. En Juan 6:16, perdón, 7 al 11 dice la palabra del Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque así no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho. ¿Realmente Dios nos habla a nosotros? O sea, creo que en algún momento nosotros nos hemos cuestionado eso. La respuesta es sí, definitivamente sí. Dios nos habla. Pero yo creo que la pregunta no es si Dios, la pregunta que deberíamos hacernos no es si Dios nos habla, sino que si nosotros escuchamos realmente la voz de Dios. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla por medio de su palabra que leemos en la Biblia, por eso se nos pide leer la Biblia, hacer nuestro devocional para que por medio de esta palabra Dios nos dirija y nos hable. Pero hay un intermediario que Dios utiliza cuando nosotros estamos en comunión con Él, que es el Espíritu Santo. Pero los mensajes de nuestro Dios, lo que Él nos indica, está claro, hermano. Pero hay otra pregunta que debemos hacernos ahí. ¿Realmente nosotros seguimos estas instrucciones? ¿Realmente nosotros obedecemos lo que el Espíritu Santo nos indica, nos guía? Y Él está guiándonos y Él está, digamos, que es el intermediario entre la voz de Dios y nosotros. Entonces, de cierta forma, Él es parte de la voz de Dios. A veces nosotros mencionamos que es que no entendemos la instrucción, pero no es esa la razón, hermano. Si lo analizamos detenidamente, esa solo es una excusa. Es que realmente sí entendemos la palabra de Dios, pero no la obedecemos. El tema ahí es de obediencia, no de entendimiento, porque hay muchas cosas que están claras en la palabra de Dios y a pesar de que están claras en la palabra de Dios, nosotros no las obedecemos. Entonces el tema no es de entender, es de obedecer. Y en este caso, el Espíritu Santo, cuando nosotros vamos, recibimos al Señor Jesucristo, Él nos brinda el Espíritu Santo para que sea nuestro intérprete de la palabra de Dios, para que nosotros, lógicamente, con el estudio constante y ordenado de la palabra de Dios, vayamos teniendo ese entendimiento que el Señor espera de sus hijos. Pero yo, ¿cómo puedo entender lo que Dios me indica? Bueno, lo que les decía, el Espíritu Santo es el que realmente me lleva al entendimiento. Por eso nosotros muchas veces, antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, somos ciegos. Hay un montón de cosas que para nosotros son normales y las miramos normales en ese momento, pero ante los ojos de Dios son distorsionadas y están equivocadas, pero nosotros no lo vemos porque no tenemos ese entendimiento que da el Espíritu Santo.
Y cuando poco a poco nos empezamos a, bueno, empezamos a estudiar, empezamos a meditar la palabra de Dios, vemos cómo entendemos cosas que antes no entendíamos. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y dentro de las cosas que el Espíritu Santo nos lleva a hacer cada día es a que caminemos alejados del pecado, que es lo que quiere es que obedezcamos a Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, obedecemos su voluntad, lógicamente vamos a estar alejándonos del pecado, que es un trabajo difícil, hermanos, porque también tenemos los enemigos del hombre, que es la carne, el mundo y Satanás, que están haciendo el trabajo contrario, ¿verdad? Pero, lógicamente, nosotros no estamos solos, tenemos la guía del Espíritu Santo y tenemos al Señor Jesucristo, que está con nosotros permanentemente desde que nosotros lo llevamos a nuestra vida como Señor. En este caso, el problema realmente es algo que es básico y que es, eh, si priorizamos las situaciones que nos alejan de Dios, yo considero que una de las primeras es la desobediencia del hombre. El hombre, realmente nosotros nacemos, como todos sabemos, nacemos pecadores por nuestra naturaleza, que fue el pecado heredado que recibimos de Adán. Entonces nosotros traemos por esa naturaleza ese pecado en nuestra vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Efesios 2:3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos pecadores, hermanos. Todos, ahí no hay quien se salve. Y nosotros somos pecadores, incluso, por ejemplo, un niño que va naciendo, incluso él ya es pecador. No por lo que no ha hecho, porque el niño no ha hecho nada a esa edad. Él es pecador por naturaleza, pero está dentro también de lo que es pecado. Y a veces nosotros no entendemos que creemos que no estamos haciendo algo malo, pero estamos desobedeciendo. Como les decía al inicio, Dios nos ha dado claramente cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer. La palabra de Dios lo dice. Entonces, muchas veces nosotros conocemos eso que hay que hacer o, o la manera que hay que actuar y aún así no lo hacemos. Tal vez no le hacemos daño a nadie directamente, pero, hermanos, la desobediencia es pecado. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a un Dios que nos da todo, que nos libró de una muerte eterna y lo que nos corresponde es obedecerle y seguirle. El Señor nos da las herramientas también para que nosotros podamos obedecerle. Realmente nosotros somos testarudos, somos necios, la verdad, porque a pesar de que tenemos muchas herramientas que el Señor nos da para obedecerle, a pesar de su gran amor, a pesar de que nos rescató de donde estábamos, Él aún así nos da las herramientas para que nosotros le sigamos. Pero a pesar de todo eso, hermanos, nosotros seguimos siendo desobedientes. El Señor, luego que, bueno, antes de que lo conociéramos, nosotros estábamos muertos en pecado. Llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y Él en ese momento nos da el Espíritu Santo. Una de las labores que tiene el Espíritu Santo es guiarnos, es para que no vaya. Cuando yo voy a un paseo, a una montaña que yo no conozco,
Entonces me asignan un guía para que yo no me pierda. Si yo no sigo las instrucciones del guía y digo, yo me voy a ir por acá, lógicamente me voy a perder. Eso mismo hace el Espíritu Santo con nosotros. Él es la guía para que nosotros no nos perdamos en este mundo. Es tan fácil perderse en este mundo, es tan fácil que si bajamos la guardia un momento, tengamos por seguro que nos vamos a desviar, aunque sea poco, pero nos desviamos. Entonces el Espíritu Santo está permanentemente guiándonos, orientándonos para que nosotros sigamos la ruta correcta, que es buscar la santidad. El Señor Jesucristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos nosotros, estábamos perdidos. Es decir, que Él vino a proveer, a proveer justicia y Él vino como el Salvador de este mundo. Todos estamos perdidos sin Cristo, pero cuando le recibimos, al mismo tiempo recibimos el Espíritu Santo. Y ese hermano, y en ese momento nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios. Y lo que el Señor quiere cuando empezamos a escuchar su voz es que le busquemos, que busquemos la justicia, perdón, por medio de la obediencia. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. En Romanos 10:3 la palabra del Señor nos dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y en Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermano, ese sacrificio que hizo Cristo fue por amor. Nadie, ninguna persona en este mundo es merecedor de nada, hermano. Si alguno de nosotros mereciera esa justicia o esa gracia que el Señor da, realmente la muerte de Cristo no tendría sentido. Nadie se la merece, hermanos, y aún así, por eso es gracia, por eso es un regalo de nuestro Dios, porque no la merecíamos. Si la salvación fuera por nuestros méritos, porque hemos sido buenos, bondadosos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no hubiera tenido sentido, o sea, lo hubiéramos ganado por mérito. Entonces, realmente no tendría sentido, pero realmente lo hizo porque no teníamos la capacidad, no tenemos la capacidad de salvación. Nadie, nadie, no importa la posición que tenga en este mundo, no tiene nadie la capacidad de salvarse. Entonces, es de valorar más, porque cuando nosotros recibimos un regalo que no merecemos y no esperamos, realmente hay que valorarlo más, hermano, porque o sea, no tenemos cómo pagar ese regalo. Y a pesar de eso, que no me lo merecíamos, a pesar de que realmente eh, el sacrificio del Señor es exageradamente, eh, no hay manera de expresar la grandeza de ese sacrificio, aún así nos ayuda que una vez que nosotros reconocemos ese sacrificio, no nos perdamos, que busquemos la obediencia. Y por eso nos da el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo cada día nos guíe. En Isaías 64:6 nos dice, si bien todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Realmente no somos dignos, no merecemos nada, como dice este versículo de Isaías. Éramos trapos de inmundicia, un trapo, solo imaginemos el trapo más sucio que tenemos en la casa, que limpiamos todo con eso. Así nos mirábamos nosotros antes de que el Señor nos rescatara. Y lógicamente, por su gracia, por su amor, fuimos lavados con su preciosa sangre. Vean, hermanos, el Espíritu nos habla de justicia, nos permite alcanzar misericordia a través de esa justicia. Todos, hermanos, podemos escuchar la voz de Dios. Todos una vez que recibimos al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos dentro de
dentro de las maravillosas cosas que el Señor nos dio, en su perfección, Él, tanto a nosotros como a los ángeles, nos dio voluntad. Y muchas veces esa voluntad es la que nos traiciona, porque la voluntad es la que nos lleva a tomar una decisión. Entonces, yo decido hacer algo o decido no hacerlo, pero es mi voluntad, es mi decisión, pero a través de mi voluntad. Así, Adán por voluntad propia desobedeció a Dios. Así, Satanás, que era un ángel, bueno, es un ángel en su origen, también desobedeció la palabra de Dios, desobedeció a Dios a pretender ser igual de Dios, pero por voluntad, porque los ángeles también tienen voluntad. Entonces, todos podemos escuchar la voz de Dios, pero es nuestra voluntad la que nos hace tomar las decisiones correctas. ¿Obedezco al Espíritu Santo en lo que me está guiando o hago lo que yo creo que es conveniente? ¿Obedezco la palabra de Dios o lo voy a hacer a mi manera? Lo podemos ver, la voluntad está en todo, hermanos. Nosotros podemos ver que en la mañana todo nos pasa, que nos cuesta levantarnos. Entonces yo digo, ahí es la voluntad. Decido, ¿me levanto a cumplir con mis obligaciones o me quedo acostado y me reporto enfermo, sabiendo que es mentira? No hay ningún oficial de tránsito, voy por la calle, nadie me ve, el semáforo está en rojo, no viene otro carro de la vía contraria y yo digo, mi voluntad decide en ese momento, me cruzo, nadie me está viendo o respeto la ley de tránsito y espero que cambie a verde, pero es mi voluntad. Entonces, hermanos, todos escuchamos la voz de Dios, pero es nuestra voluntad la que nos hace tomar la decisión. Lógicamente, cuando nosotros estamos en comunión con, con nuestro Dios, leyendo la palabra de Dios, orando y haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos mínimamente así. Nosotros escuchamos la voz de Dios y también tenemos las herramientas para responder a cualquier situación, pero siempre nuestra voluntad es la que decide hacer las cosas o no hacerlas. Entonces, escuchamos la palabra de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Y Él siempre, nuestro Dios siempre va a ir en contra del mundo y en contra del pecado. Entonces, cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, lógicamente estamos igual que Dios alejándonos del pecado, que es lo que Él espera de nosotros, de sus hijos, que busquemos la santidad. Entonces, hermanos, el escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo nos va a guiar a la santidad, que es lo que realmente el Señor espera de sus hijos. Y para concluir, hermanos, en unas cuantas palabras, lo que hablaba el título de este devocional, cómo obedecer a la palabra de Dios. Para obedecer la palabra de Dios, hermano, es dejarme guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a estar en conexión permanente con nuestro Dios. Así que aprendamos, hermanos, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, a que Él sea nuestro guía para tomar decisiones, para ir por el camino correcto, así sea en contra del mundo, así sea en contra de la familia, así sea en contra de todos, porque si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos está llevando por el camino que Dios espera que caminemos. Que tengan un buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios, hermano. Tenemos buen reto, definitivamente, pero cuando es por amor, pues se vuelve parte de nuestro día a día, ¿verdad? El obedecer al Señor. Ahora, hermanos, vamos a orar por la cadena de oración.
Son dos puntos los que traemos. El primero es que oremos por nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, por cada proyecto, ¿verdad? Que Dios provea los recursos necesarios para seguir con la construcción y por más servidores en los diferentes ministerios. Que sea Dios el que permita que su obra siga creciendo. También vamos a orar porque cada líder y congregante siga con amor y dedicación la lectura bíblica anual, la agenda de oración y muestren un compromiso con nuestra declaración de fe. Entonces, vamos a orar por estas dos peticiones, hermano. Padre, en esta mañana venimos a ti, Señor Jesús, a clamarte nuevamente, Padre, para que sigas, Padre eterno, mostrando tu gracia y tu misericordia sobre todos los proyectos que tenemos como congregación, Padre. Permítenos que los recursos sigan llegando a la iglesia, Padre, para poder seguir en la construcción del templo, Señor Jesús. Pedimos y clamamos a ti, Señor Jesús, que seas tú, Padre, poniendo el querer como el hacer en todos y cada uno de los donantes, Padre, que con amor van ofrendando, Padre, para que el templo pueda seguirse edificando, Señor Jesús. También te pedimos y te clamamos, Padre eterno, que todos y cada uno de los demás proyectos, Padre, que tenemos como congregación se puedan llevar a cabo, Padre. Pedimos y clamamos, Padre eterno, por servidores, Padre fieles, Señor Jesús, para que seas tú, Padre, dando el entendimiento y el discernimiento para hacer todas y cada una de las cosas que se nos encarguen, Señor Jesús. Te pedimos y te clamamos, Padre, como congregación, Padre, ser obedientes, Padre, para seguir el plan de lectura, Padre, que tenemos, Padre Celestial, y pedimos, Padre de Gloria, que también podamos, Padre Eterno, desde nuestro corazón seguir la declaración de fe que tenemos como congregación, Señor Jesús. Todo esto lo clamamos en tu nombre, Padre Eterno, pues tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a orar por temas de lo que tenemos de oración del mes y de la semana, ¿verdad? El tema de oración que tenemos es santidad física, necesidades emocionales y materiales. Para la semana 1 es por nuestra cadena de oración en intercesión y oración por las boletas de planes y propósitos del 2024. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana venimos a ti, Señor Jesús, a pedir, Padre eterno, porque nos des, Padre, esa santidad física, Señor Jesús, que necesitamos, Padre, para ser fieles siervos tuyos, Padre eterno. Pedimos y clamamos, Señor Jesús, por todos y cada uno de las boletas que hay, Padre, en las peticiones, Señor Jesús. Pedimos por todas y cada una de ellas, Padre, sean por temas materiales, Señor Jesús, para que puedan los hermanos, Padre eterno, salir adelante con empleos, Padre, con necesidades de algo material que tengan para poder suplir en sus vidas, Padre, bendíceles a ellos, Padre Celestial. Pedimos y clamamos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. También pedimos, también, Padre eterno, que seas tú, Señor Jesús, poniendo, Padre eterno, eh, gente, Padre Celestial, que apoye la cadena de oración, Señor Jesús, el ministerio de intercesión, Padre eterno, darles la fortaleza, Padre, darles la sabiduría, Padre eterno, para seguir adelante. Lo clamamos en tu nombre, Padre eterno, ya que tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a hacer una oración por los diezmos y las ofrendas, por lo que pedimos que también inclinen ahí sus rostros donde están. Padre, en esta mañana, Padre Celestial, clamamos a ti, Señor Jesús, para que recibas todo lo que son los diezmos, Padre Eterno, y las ofrendas que en esta mañana, Padre Celestial, se pueden recolectar, Padre, para ponerlas en servicio en tu obra, Padre. Pedimos que seas tú, Padre Eterno, dando ayuda a los que no tienen empleo, Señor Jesús. Permíteles, Padre, que puedan encontrar puerta abierta, Padre, para poder suplir, Padre, las necesidades en su hogar, Señor Jesús. Y que también, Padre eterno, los que tenemos, Padre celestial, una fuente de ingresos, Padre, seas tú, Padre, guiándolos y orientándonos, Señor Jesús. Sé tú, Padre eterno, guardando, Padre,
todos y cada uno de los negocios, Padre, que tenemos, Señor Jesús. Pedimos por los que están empleados también, Padre, para que les ayudes a ser diligentes, Señor Jesús, en su trabajo. Todo esto lo clamamos en tu nombre, Padre eterno, ya que tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de despedirnos, ¿verdad? Y agradecerles el tiempo, la puntualidad con la que estuvieron aquí presentes y dándoles la invitación para que a las 9:30 pues se puedan conectar al siguiente devocional. Gracias les damos por haber estado aquí con nosotros y les deseamos un buen fin de semana. Que Dios les bendiga, hermano.